¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Romanos capítulo 11 versículo 25. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? En Romanos 11, Pablo hace una observación convincente, una afirmación a la que se refiere como un misterio, de que ha ocurrido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11 versículo 25. El contexto nos ayuda a comprender el significado del endurecimiento parcial y cuál es la plenitud de los gentiles. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo cataloga las misericordias de Dios en la provisión de justicia de Dios a través del Evangelio. Primero, en Romanos capítulo 1 versículo 1 al capítulo 3 versículo 20, Pablo considera la necesidad humana universal de la justicia de Dios, ya que todos son injustos y están separados de Dios. Luego, en Romanos capítulo 3 versículo 21 al capítulo 4 versículo 25, Pablo expone cómo Dios aplicó la justicia a través de la fe a todos los que creen en Jesús, destacando tres tipos diferentes y significativos de descendientes de Abraham. 1. Israel étnico. Romanos capítulo 4 versículo 1. 2. Gentiles creyentes. Romanos capítulo 4 versículo 11. 3. Judíos creyentes. Romanos capítulo 4 versículo 12. Estos tres grupos de descendientes de Abraham son especialmente importantes para comprender el endurecimiento parcial y la plenitud de los gentiles de los que habla Pablo en Romanos 11. Romanos 5 a 8 discute las implicaciones de esa justicia aplicada para liberar a los creyentes del castigo y la esclavitud del pecado, Romanos 5 a 7, y asegurarles un presente y futuro de reconciliación y paz con Dios, Romanos 8. Al final de Romanos, el 8 es una poderosa afirmación de la seguridad eterna del creyente. Dios cumplirá sus promesas a aquellos que han creído en Jesucristo y nunca serán separados del amor de Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 35. Mientras habla de estas misericordias de Dios, Pablo parece anticipar que sus lectores podrían preguntarse por qué, si Dios es tan fiel para restaurar a los que creen en Jesús, las promesas de Dios de restauración a Israel no parecen cumplirse todavía. En pocas palabras, si Dios es fiel y si sus promesas a los creyentes son confiables, ¿por qué no está cumpliendo sus promesas a Israel? Es para responder a esta preocupación que Pablo escribe Romanos 9 al 11, al presentar las ideas de un endurecimiento parcial de Israel y la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11 versículo 25. En Romanos 9, Pablo expresa su amor por sus hermanos judíos. Romanos capítulo 9 versículos 1 al 5. Y reconoce que las promesas del pacto deben cumplirse para un grupo específico de descendientes de Abraham. Pablo muestra los distintos grupos resaltando la elección de Dios de Abraham, Isaac y Jacob y afirma que la bendición de Dios sería para aquellos descendientes que creen en el Mesías. Romanos capítulo 9 versículo 33. Sin embargo, la salvación no sería solo para los judíos creyentes, ya que los gentiles también podrían invocar el nombre del Señor para salvación. Romanos capítulo 10 versículos 12 y 13. Si bien hay judíos y gentiles creyentes, Pablo explica que la nación de Israel en su conjunto aún no ha recibido a su Mesías. Romanos capítulo 10 versículo 18 al capítulo 11 versículo 10, pero algún día serán salvos al creer en su Mesías. Romanos capítulo 11 versículo 26. Mientras tanto, Pablo explica que hay un endurecimiento parcial de la nación, que muchos rechazarán al Mesías, hasta que ocurra la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel continuará hasta que el número divinamente establecido de gentiles sea salvo. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Romanos capítulo 11 versículo 25 versión bíblica Nueva Traducción Viviente. Pablo reconoció que el hecho de que Israel no aceptara al Mesías cuando vino ofreciendo el reino representó una bendición para los gentiles porque, en lugar de establecer ese reino en la tierra en ese momento, Cristo murió para pagar por los pecados de todos. Al hacerlo, Cristo cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en la simiente de Abraham todos los pueblos de la tierra serían bendecidos. Génesis capítulo 12 versículo 3. Ese endurecimiento parcial de Israel también representó un cambio de enfoque hacia el anuncio de la salvación a los gentiles. Pablo se reconoció a sí mismo como un apóstol de los gentiles, Romanos capítulo 11 versículo 13, y buscó que muchos gentiles llegaran a conocer a Cristo para que esas promesas pudieran cumplirse y luego el pueblo judío pudiera regresar a su Mesías, Romanos capítulo 11 versículos 14 y 15.
Pablo aludió a esto en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 17 cuando expresó su gratitud por el apoyo de Dios para que Pablo pudiera cumplir su ministerio y que todos los gentiles pudieran escuchar. Aunque las promesas de Dios de salvar a la nación de Israel no se están cumpliendo actualmente, Pablo reconoce que Dios cumplirá esas promesas después de la plenitud de los gentiles. Pablo parece estar edificando sobre los cimientos de Daniel 9, en el cual se revela una línea de tiempo profética de 490 años después de la cual Dios cumplirá las bendiciones del pacto para Israel. Después de los primeros 483 años de la línea de tiempo, el Mesías fue cortado. Daniel capítulo 9 versículo 26, lo que indica un cambio en el enfoque lejos de Israel ya que los gentiles, Roma, dominarían, y habría guerras y desolación. Pero un día en el futuro, el gobernante que sería conocido como el Anticristo haría un acuerdo de 7 años con Israel. Los últimos 7 años de la línea de tiempo comenzarían a devolver el enfoque a Israel y concluirían los tiempos de los gentiles de los que Jesús habló en Lucas capítulo 21 versículo 24. La plenitud de los gentiles en Romanos capítulo 11 versículo 25 nos recuerda el enfoque global de Dios, con la proclamación universal del Evangelio de Salvación y la cronología, con los tiempos de los gentiles aún no completos. Un día, la plenitud de los gentiles se completará y Dios librará a la nación de Israel. Cualquiera que tenga dudas sobre la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas puede considerar estos pasajes como recordatorios importantes de que Dios tiene un plan detallado que está cumpliendo con paciencia y cuidado. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.